Bueno, entonces acá tenemos ejercicios para completar en pasado simple. Bueno, acá tenemos la primera. I was born in Buenos Aires. En realidad es passive voice, pero la menciono ya que es muy común. Bueno, esto por ejemplo en inglés es distinto. En inglés nos decimos, no existe el nací, ¿sí? No se, es decir, no se traduce de la misma manera, ¿sí? No se dice I born, porque born sería nacer, ¿sí? Digamos, no es que eso se pone en pasado, ¿sí? Ese verbo no se pone en pasado, sino que se dice de esa manera, ¿sí? Es passive voice, que es cuando decimos que sería como decir yo fui nacido, una cosa así, ¿sí? O sea, se dice distinto, pero eso es una excepción, ¿sí? Así que ahí tenemos un ejemplo para comenzar que es un poquito distinto, pero bueno, está bueno mencionar porque es una variante que suele haber, ¿sí? Esto de nuevo también, como para que sepas que no todo es igual, exactamente equivalente un idioma al otro. Hay cosas que, pequeñas excepciones, ¿sí? Que vamos a ir viendo, como esta, por ejemplo, ¿sí? Después, mucho, ya te digo, tenemos la suerte de que muchas cosas sí tienen una gran equivalencia en cuanto al orden de palabras, ¿sí? Entre el español y el inglés. Similitud inclusive de palabras, ¿no? Fíjate cuántas palabras hay que suenan igual en español y en inglés, ¿no? Pero bueno, de nuevo, esas pequeñas variantes pueden haber. Entonces, continuamos, la 2. I not play tennis yesterday. No jugué al tenis ayer. Bueno, entre paréntesis nos dice not y play. Not, recuerden que es que nos indica que la oración está en modo negativo. Entonces, tenemos el verbo play, que no es be, ¿sí? No es ser o estar, no es be. Entonces vamos a usar, y es negative, entonces vamos a usar el auxiliar didn't, ¿sí? Recuerden que estamos en pasado, ¿sí? En pasado simple. Entonces, I didn't play tennis yesterday. Didn't play. Completamos con didn't y con play, ¿sí? Didn't, que es el auxiliar para el modo negative, y play sin conjugar infinitivo, ¿sí? Por ser esa característica que les mencionaba antes. La 3. Bueno, tenemos un espacio, el you, un espacio, el verbo go y to the store. ¿Fuiste a la tienda? Bueno, la oración está en modo pregunta, ¿sí? Y el verbo es go, que no es be, así que vamos a usar el auxiliar did y el go va a quedar en infinitivo, ¿sí? Did you go to the store? Did you go to the store? La 4. Ustedes hagan pausa en cualquiera de las oraciones si quieren, o rebobinen si quieren escucharlo de nuevo, ¿sí? Fíjate que básicamente lo que estamos haciendo es ir a los cuadritos estos, ¿sí? Los cuadritos anteriores. Vamos a usar en su mayoría lo que es did siempre en inglés, ¿sí? Did y didn't, ¿sí? O sea, didn't para lo que es negative y did para lo que es preguntas, ¿sí? Salvo que sea con be, recuerdan, ¿no? Donde vamos a usar was o were, o wasn't o weren't. O sea, was y were para la pregunta y wasn't, weren't para el modo negativo, ¿sí? Que eso es lo que estaban los cuadros anteriores que vimos. Yo cuando les paso este archivo, ustedes pueden chequearlo directamente, lo tienen a mano. Y si no, siempre está el word reference también para cualquier otra cuestión. Bueno, la 4. We study English for 3 years. Estudiamos inglés por 3 años. Bueno, la oración es en afirmativo. Recuerden esto, siempre chequeamos en qué modo está la oración, afirmativo, negativo, pregunta. Y bueno, en este caso que estamos en pasado simple, no nos importa básicamente la persona, ¿sí? Salvo que sea el verbo be, ¿sí? Porque todo queda básicamente igual, ¿sí? Así que bueno, ¿sí? Saben que cuentan con esa ventaja, esa facilidad. We studied es, se le va la Y y queda una I latina, una E y una D, ¿sí? Studied se pronuncia. We studied English for 3 years. Estudiamos inglés por 3 años.
¿sí? Fíjense cómo es realmente esto siempre así, ¿no? O sea, es I studied, you studied, he, she, it studied, we studied, you studied, they studied. Es todo studied, ¿sí? Es todo igual que en esta oración, ¿sí? Es todo studied, studied, ¿sí? Para todas las personas en modo afirmativo. Y siempre así salvo con be, es siempre así, ¿sí? Más allá de si es regular o irregular la palabra. La 5. When John lived in New Zealand, he had a house with large fields around and spectacular landscape. Cuando John vivía en Nueva Zelanda, él tenía una casa con grandes terrenos alrededor y una vista espectacular. Bueno, live, el pasado simple es lived, se le agrega una D, y have, el pasado simple es con D. Entonces se le va la D, se le va la B corta y la E y queda una D, ¿sí? He had. Lived y had. La primera es regular, la otra es irregular. La 6. They bring some gifts. Trajeron algunos obsequios. Bring es traer, ¿sí? El pasado es brought, que se escribe B larga R-O-U-G-H-T. Brought. They brought some gifts. Ese es irregular. Bueno, y cerramos con esta última oración. I used to visit this spot when I lived here. Solía visitar este lugar cuando vivía aquí. Bueno, el primer verbo visit es regular. Como todos los regulares se le agrega ed al final. Pero como tenemos used to, ¿te acordás las referencias que vimos antes? Cuando tenemos used to, el verbo que sigue queda en infinitivo. Entonces va a quedar visit, igual que entre paréntesis. Y live también es regular. Entonces se le agrega una D, porque como ya tiene la E final, ¿no? Entonces queda lived. Se le agrega una D, simplemente, ¿sí? I used to visit this spot when I lived here. Así que bueno, vamos hasta acá. La idea era que tuvieran una referencia, ¿sí? El archivo sigue y son hasta 20 oraciones que vamos a hacer acá. Después tenemos acá un word list con objetos, por ejemplo, cosas comunes, ¿no? Cotidianas. A esto me refería cuando les decía que vamos viendo cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con cosas útiles que son básicas, fundamentales, que se van a repetir, son cosas básicas, ¿no? Objetos del hogar, cosas cotidianas, ¿sí? Una taza, qué sé yo, taza, manija, calzado, horno, cajón, techo, no sé, materiales, ¿viste? Tipos de materiales, bueno, distintas cosas, ¿sí? Verbos también, o sea, acciones que son muy comunes. Tomar, saltar, nadar, ver, encontrar, dormir, descansar, levantarse, moverse, querer, bueno, ¿sí? Y adjetivos también, ¿no? Grande, completo, vacío, corto, largo, mejor, diferente, bueno. Eso como vamos agregando este contenido, ¿sí? Como les decía, vocabulario, ¿sí? De esa manera vamos sumando algo más. Yo también aprovecho para repetirles, como siempre, que pueden armarse su propio diccionario y van agregando en orden alfabético todas las palabras que van conociendo, ¿sí? Te armas tu propio diccionario y eso lo puedes tener por todo el tiempo que estudies inglés y ahí vas sumando todo el conocimiento que, bueno, que es algo muy interesante, ¿no? Tener tu propio diccionario. Pues vos podés anotar palabras que te resultan por ahí a vos más relevantes, que vos decís, si esta palabra la quiero saber. Entonces, pic, la anotás ahí, ¿sí? Y bueno, y así, ¿sí? Bueno, y acá el archivo tiene como último ejercicio escribir 10 oraciones en pasado simple. Esto es para ejercitar un poco la creatividad y bueno, por uno mismo poder intentar ver de escribir oraciones, ¿sí? Que a uno se le ocurran de esa manera. Ese es otro ejercicio muy interesante que es
intentar escribir cosas. Bueno, es eso mismo, es parte de eso también, ¿no? Pero agrego por ahí esta idea también, este concepto de pensar cosas que quisiera decir, ¿sí? Pensar por ahí en distintas situaciones, de si uno viajar para lo que sea que quisieras el inglés, ¿no? Que te interesara el inglés, pensar en cosas que quisieras decir o que pensarías que el otro podría decir, ¿sí? Cualquiera sea una oración, ¿no? Por ejemplo, en determinados contextos, lo que sea, así que se te puede ocurrir. Y entonces escribirle, decir, a ver, ¿esto cómo se diría? Imagínate, por ejemplo, qué sé yo, teniendo una conversación. Esto es muy común después, ¿no? A lo largo del estudio de inglés, pensar en distintas cosas, pero ¿cómo se diría tal cosa o tal otra? Pues, de nuevo, muchas veces las cosas no se dicen de la misma manera en un idioma que en otro. Entonces, a veces falta, por ejemplo, ese comienzo así de oración o esa expresión que por ahí no es igual, ¿sí? Un comienzo de oración que por ahí no es igual en el español que en inglés y distintas cuestiones, ¿sí? O simplemente, bueno, una oración, este, cualquier oración, ¿sí? Simplemente ver cómo quedaría, ¿sí? Acá y bueno, y el segundo ejercicio, por ejemplo, y con esto termina el archivo de Simple Past, encontrar un artículo en inglés, practicar leerlo, es algo también de mucho valor para aprender, el leer, simplemente el leer, y traducirlo. Bueno, ese es otro gran ejercicio más también, ¿sí? O sea, leerlo, primero hay que entender todo lo que se pueda leer ahí, ¿sí? Eh, con eso seguramente siempre, ¿no? Hay que tener más el diccionario para completar palabras que uno no sepa el significado, ¿no? El word reference, por ejemplo, te puede servir para eso. Y traducirlo, ¿no? Ese artículo que uno busque, leerlo, una vez que lo tiene entendido, leerlo por ahí varias veces y luego traducirlo. Entonces ahí irías acá al archivo y escribirías la traducción de ese artículo que buscaste, ¿sí? Bueno, así que esto sería por hoy, ¿sí? De la misma manera, te repito, que vemos esto, tenemos un montón de otros materiales donde vemos muchos otros tiempos verbales. En uno de los videos anteriores puse el listado de temas, ¿sí? Donde tenemos todo lo que son tiempos verbales, que son varios, son algo más de 10, y después tenemos todo otro contenido que son, bueno, el resto de lo que es gramática, ¿no? O sea, todos los otros recursos lingüísticos, que básicamente es lo mismo que en español, nada más que en inglés, ¿sí? Sería básicamente, digamos, este material que yo tengo, te digo nuevo, como cualquier otro libro, ¿sí? Solamente que es como mi edición, mi abordaje, ¿sí? Donde yo voy, como te decía antes, sintetizando y bueno, nada, eso, armándolo con el contenido que a mí me parece más relevante. Pero desde ya siempre todas son referencias y todo es parte de una continuidad que siempre es sugerible. Yo te sugiero, obvio, siempre. Inclusive se pueden estudiar con más de un libro a la vez, o sea, todo eso depende, ¿viste? Todo sirve y todo suma, así que bueno, eso, simplemente eso. Así que bueno, espero que te haya gustado. Cualquier consulta, acordate que podés agendar una clase conmigo. Si querés, puedes contactarte a mi número de WhatsApp o Telegram que está acá en mi página directamente. Y bueno, para cualquier consulta también, lo que necesites, lo que quieras saber, y si no, simplemente para pedirme información de las clases. Y bueno, yo te lo puedo pasar y podemos agendar una clase cuando quieras. Así que bueno, espero que te haya resultado útil y hasta un próximo post.